qué? Pues porque Pablo creía que había cosas en esa iglesia de Tesalónica que les faltaba aún por completar a esos cristianos. Es decir, que tenían necesidad, muchas gracias, que tenían necesidad de algunas instrucciones. Por eso en el versículo 10, un versículo antes del que he leído, dice Pablo que él oraba por la iglesia de Tesalónica, oraba día y noche. ¿Para qué? Para poder verlo y poder completar lo que le hiciera falta a su fe. Amén. Amén. Y aunque la iglesia de Tesalónica no era una iglesia a falta de amor, ni mucho menos, sino que más bien el amor era una de las grandes características que tenía esta iglesia, tanto que Pablo les felicita por ello, por el grande amor que tiene. Pero aún así Pablo les dice que aún a pesar de eso, deben de crecer y abundar más en ese amor. Aleluya. Amén. Por eso aquí Pablo en el versículo que hemos leído dice: Dios os haga crecer y abundar en amor, unos con otros y con todos. ¿Saben por qué, iglesia? Porque como todos sabemos ya, en Dios nunca es suficiente. En Dios nunca hay techo para lo que estamos haciendo, sino que en Dios siempre se puede crecer en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pablo concluye esta oración con el motivo de todo esto, y es el siguiente el motivo: ser irreversibles, intachables, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida por sus santos. Amén. Amén. Parafraseando esta oración de Pablo y haciéndola en pocas palabras, lo que quiere decir aquí Pablo es: nuestro Dios os ayuda a procurar la santidad, creciendo en el amor por la esperanza que nos espera. Amén. Aleluya. En estas tres palabras podríamos encerrar toda la primera carta de la Tesalonicenses, que contiene 5 capítulos en el nombre de Jesús. Tesalónica era una ciudad griega, con una cultura pagana, una cultura donde practicaban muchos pecados. Pablo y Silas viajaban allí para predicar el Evangelio de Cristo. Y muchos judíos y griegos se convirtieron e hicieron allí una iglesia, una congregación. Pero Pablo y Silas tuvieron que salir de allí huyendo, porque había otros judíos que no creyeron el Evangelio que estos dos hombres predicaban, Pablo y Silas. Y dice la Biblia que teniendo estos judíos incrédulos envidia de ellos, hablaron con unas personas muy malas de aquella ciudad, los cuales hicieron lo siguiente: alborotaron al pueblo y los pusieron en contra de Pablo y de Silas. Estos malos hombres llegaron mucho más lejos, hasta las autoridades de Tesalónica, diciéndoles falsamente, porque era mentira, que Pablo y Silas estaban trastornando a la gente, estaban causando problemas y desobedecían las leyes de César, cuando era mentira, las leyes del emperador de Roma. ¿Por qué? Porque aquí sí que dijeron una verdad. Y la verdad que dijeron estos malos hombres a las autoridades era que Pablo y Silas estaban predicando de otro rey, y su rey se llamaba Jesús. Amén. Aleluya, esto sí que era verdad. Y esto precisamente, este mensaje sobre otro rey, pusieron nerviosos, inquietos al César, al emperador romano, a las autoridades, por lo cual se inició una persecución por parte de los judíos incrédulos religiosos y por parte de las autoridades romanas contra la iglesia de Tesalónica. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pablo y Silas por este motivo tuvieron que ir a otra ciudad y no podían ir a visitarlo. Aleluya, porque se inició una persecución. Por eso en la oración que hemos leído vemos cómo le pedía Pablo al Señor que le permitiera ir. El Señor dirige mi camino a ellos, quiero verlo, lo que pasa es que hay persecución, no puedo ir. Entonces Pablo y Silas no fomentaban el desobedecer las leyes políticas de César. Como he dicho, eso era mentira. Pero sí que su mensaje de Cristo iba en contra de la cultura y de las prácticas pecaminosas de esa ciudad. Amén. En aquella época había muchos incrédulos que promovían, con perdón de la palabra y mucho respeto, el pecado de inmoralidad sexual. Por eso Pablo en el capítulo 4 les dice que Dios quiere que ellos vivan consagrados a Él, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y dice Pablo: el que rechaza esta enseñanza no me rechaza a mí, sino que rechaza a Dios y al Espíritu que Él le ha dado. Aleluya. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Aleluya. Por lo tanto, esta carta
a la iglesia de los tesalonicenses, nos enseña que el mensaje de Jesús como nuestro Rey nos demanda una manera de vivir santa y contracultural. Es decir, que se opone ante los valores y las normas de cualquier cultura del mundo. ¡Aleluya! Amén. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 16. Pablo les dice que el mensaje de Jesús, que ellos habían aceptado como mensaje de Dios, hace que los que confíen en ese mensaje cambien su forma de vivir, vivan en santidad. Y por este motivo, por cambiar su forma de vivir y vivir en santidad de acuerdo al mensaje de Dios, les pasó lo que le pasó también a otros cristianos en Judea. ¿Qué pasa? Que en Judea se convirtieron por ese mensaje de Jesús. Y el pueblo, la ciudad de Judea, los que no creían en el Señor, persiguieron a los cristianos de Judea. Y dice Pablo, está pasando lo mismo. Ahora hemos predicado aquí en Tesalónica, se habéis convertido, pero los incrédulos ahora están yendo en contra de vosotros. ¡Aleluya! Amén. ¿Sabe qué significa persecución? Significa seguir incansablemente algo con la intención de alcanzarlo para provocar un daño. Por lo tanto, visto así, nosotros no tenemos o sufrimos persecución, ¿verdad? No sufrimos la persecución que sufrieron la iglesia de Judea y la iglesia de Tesalónica, o tampoco los apóstoles o muchos cristianos alrededor del mundo. Pero te voy a decir algo, como cristianos también tenemos una persecución. ¿Verdad? Porque negar a Jesús no es que te obliguen a decirlo solamente. No es que vayan detrás de ti porque te quieren quitar la vida, que es algo muy extremo, algo que nadie queremos. Pero no es solo eso. Negar a Jesús es algo más allá, y es que consigna en las personas incrédulas que tú niegues a Jesús con tus hechos. Amén. Aleluya. Y ahí este mundo sí que nos persigue. ¿Verdad? Aleluya. Amén. Porque siempre habrá una persecución a los cristianos, siempre. A lo mejor no se ve reflejado como en Tesalónica, o hace un par de meses en Siria que los mataron, o la muerte de hace entonces menos que mataron a 200 cristianos en Nigeria hace nada. No se ve de esa forma aquí en España. Porque todos tenemos nuestro culto, podemos confesar a Cristo, nos dejan los ayuntamientos sitios fuera para predicar. No se ve reflejado esa persecución como estamos viendo con muerte, con no poder confesar a Cristo. No se ve así de reflejado. Pero sí tiene el mismo objetivo y sentido en todos los lugares para todo cristiano. ¿Cuál? Que no te mantengas firme. Amén. Que el cristianismo no progrese. Que tu fe no crezca y caigas. Y hoy esa persecución la vemos no físicamente, pero sí en otras situaciones. ¿Cómo y dónde? Atacando a la palabra de Dios. Amén. La sociedad siempre desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, hasta que Dios venga, atacará la verdad, la santidad y los principios de Dios. Amén. Todas las culturas, en España, en India, en Alemania y en todos los lados, toda raza y toda nación, cuando una persona viva la palabra de Dios, los principios de la santidad, será atacada. Aleluya. Amén. Si nos damos cuenta, todas las culturas se atacan unas a otras en algún punto de su costumbre. El gitano siempre se mete con las costumbres del payo, porque hay algo que no le diría bien. Mira, si son payos. Pero es que el payo es lo mismo que el gitano. Dice, gitano, así que no se inventa, que no es esto, tío. ¿Se da cuenta? Pero el ecuatoriano se mete con la cultura del marroquí, porque no coincide en algo suyo, el marroquí con la del ecuatoriano. Y así, uno con otro, siempre hay algo en una cultura, que una cultura con otra, una raza con otra, chocan y no ven bien la costumbre que hacen. Gloria a Dios. Amén. En algunos casos no será del todo mala esa costumbre, pero en la mayoría lo van a hacer porque toda raza, toda nación somos pecadores. Pero cuando aceptamos a Jesús como Rey, Dios transforma a una persona y Dios quiere transmitirle a través de su palabra y su Santo Espíritu otra cultura totalmente diferente. Amén. La suya, que es su ley, su naturaleza, su forma de pensar, sus costumbres, en definitiva, vivir su palabra. Amén. Y si todas las culturas del mundo, como he dicho, chocan una con otra, el gitano con la del payo con la del gitano, el marroquí con la del ecuatoriano, si todas chocan alrededor del mundo, tú imagínate cómo chocarán todas las naciones
culturas de este mundo cuando tengan enfrente a alguien que ha adquirido y ha sido transformado por la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Si la cultura de un pecador choca con la cultura de un pecador, y los dos son malos, ni uno ni otro, uno apunta al otro, pero el otro es peor que el otro. Si un pecador señala a otro pecador, tú imagínate cuando alguien viva la palabra de Dios. ¡Aleluya! Amén. La santidad siempre romperá los valores de todas las naciones. Vivir la palabra en paz a cualquier raza, a cualquier nación del mundo, cualquier costumbre. Por lo tanto, te quiero decir cuál es el propósito del diablo en medio de estas persecuciones. En primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice Pablo que viendo que no podía ir él a la iglesia de Tesalónica por la persecución, envió a Timoteo a la iglesia, para que Timoteo predicara la palabra de Cristo y se animara, y la palabra le ayudara a que confiaran en el Señor. Aleluya, frente a las dificultades que estaban afrontando en medio de la persecución. Aleluya, para que no le hiciera dudar. Pablo dice que era necesario enfrentarse como cristianos a ese tipo de cosas. Y en el verso 5 dice: yo temía que el diablo nos hubiera hecho caer en sus trampas y que hubiera echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. Es decir, si ellos dejaban de adorar a Dios por causa de la persecución, si por el miedo de lo que hicieran con su familia o que lo marginaran socialmente, dejaban de ser leales a Cristo, entonces el diablo habría conseguido su propósito, que no permanecieran firmes en la fe. Si se hubiera salido con la suya, porque el diablo quiere decir algo y quiero que esto lo recuerdes y que se quede en la mente, el diablo, iglesia, intentará hacerte caer en medio de las consecuencias que te pasan por defender tu fe y la lealtad a Cristo en este mundo. Amén. Ahí se va a aprovechar el diablo para hacerte caer. ¡Aleluya! Amén. Y si el diablo consigue muchas veces que este propósito que tiene, no es culpa de la situación a la que nos estamos enfrentando. Es culpa nuestra por no confiar en la palabra y perseverar en ella. Amén. Los cristianos de Tesalónica sí perseveraron en la palabra de Cristo. Por eso cuando vuelve Timoteo a Pablo le dice: oye Pablo, respira, estate tranquilo, que la iglesia de Tesalónica están firmes en su fe, están floreciendo y están creciendo a pesar de la persecución. Amén. ¡Aleluya! Aunque les era fácil dejar de ser fieles a Dios, por la persecución era fácil. Podrían echarle la culpa: no, que Señor, mira lo que está pasando. Ellos no lo hacían porque no podían dejar de predicar a Cristo por si alguien volvía a decírselo al emperador. No, tenían que seguir predicando a Cristo. Si alguien le decía públicamente si era de Cristo, si lo servía, no podía decir que no y decirlo con su pensamiento: ay Señor, sabes que te amo, pero te digo públicamente no por mí, a mí me da igual. Si me tengo que ir contigo me voy, pero no puedes decir eso. O por si me pasa lo que le pasó a los cristianos de Judea, cuando en Judea los perseguían, le quitaron la economía, pero tenían que mantenerse firmes. ¡Aleluya! Amén. Te voy a contar un ejemplo cotidiano que a mí me pasó. Yo me acuerdo que una persona se burlaba y me hacía ver como si fuera una tontería, como ser tonto y malgastar mi tiempo, el que yo, con amor a Dios, guardara una orden que nos enseña la Biblia. Por poner un ejemplo, es como si alguien te llama tonto y se burla de ti porque estás ayudando a un pobre en la calle, que es algo que manda la Biblia. Y yo, en vez de saber manejar la situación y hablar con él para que no hiciera más esas cosas o marcharme de ahí e ignorarlo, sería lo mejor. ¿Qué hice? Le contesté mal. Le contesté con malas palabras. Yo podía echarle la culpa a él por burlarse de una enseñanza de Dios y decir: Señor, es que se está burlando de lo que tú dices y esto y lo otro. Pero no, me acuerdo yo aún así, que después de esto digo, ¿ves, Señor? Digo, ahora ya no sé nada. Le dije de todo, pobrecito, le dije de todo, le hablé con malas palabras. Y digo, mira qué mal se ha quedado ahora. Ya no se mete más con el Señor, ya no se mete más porque estoy viviendo la palabra de Dios, ya no se mete más con el cristianismo. ¿Ha visto que soy cristiano pero no soy tonto? ¿Ha visto? Y podría decir eso, Señor, sé que es antes de la situación, ves cómo ahora ya para, ves cómo ahora ya no hace nada.
Pero te voy a decir algo, el diablo realmente se salió con la suya y no logré mantenerme firme en medio de las consecuencias que genera la fe de practicar la verdad y la santidad de Dios. Amén. Esa es la pura verdad. Puedes usarme en decir que si no, no se carga, si no, no. Esas son las consecuencias por vivir una vida que solamente viven aquellos que creen en el mensaje de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Jesús en la parábola del sembrador explica qué clase de personas son esa tierra de pedregales donde cae la semilla, la palabra del Señor. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero cuando no han dejado que el mensaje haga raíz en ellos, ese gozo con el que recibieron el mensaje les dura poco. ¿Sabes por qué? Dice, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Amén. ¿Se dais cuenta? El Señor está hablando aquí que todo el que recibe la palabra, hay gente que la recibe muy cristiano y está para allá y para acá y muy bien y tal. Pero si el mensaje no deja que caiga a lo más profundo de su alma y de su ser, cuando el mensaje no hace raíz ni mella dentro de tu vida y de tu corazón, nada más que sufras las consecuencias de vivir una vida diferente, una persecución, entonces tropezarás. Amén. Aleluya. Pedro negó a Jesús porque ante las preguntas que los incrédulos le hacían, decían, oye Pedro, si tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, Él no supo enfrentar la consecuencia de ser un discípulo que había andado con él. Y en vez de mantenerse firme y decir, sí, soy uno de ellos, hablo como ellos porque soy uno de ellos, es más, soy el primero de todos los discípulos que dijo, Él es el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Te hubiera quedado como un marqués, pastor. Ellos querían decir como, tú también eres, vente para acá que te vamos también a hablar como a Jesús. Pero imagínate que sale valiente y dice, no, yo soy el primerito que dijo que eres el Hijo del Dios viviente. Pero no. Cuando vinieron las consecuencias de dar tantos años con Jesús, hacer milagros, cuando vinieron las consecuencias de una vida diferente, una vida santa, una vida con Cristo, Pedro en la persecución tambalea y negó a Jesús. Los padres, tanto que se puso a maldecir en medio de los incrédulos. Los incrédulos dicen, tú eres cristiano, y él dice, no voy a decir qué palabras diría porque no dice la Biblia, pero maldecir no son palabras bonitas. Entonces se puso a maldecir en medio de los incrédulos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué lo hago? Estoy guardando la palabra del Señor, pero cuando me apretan un poco, me empiezo a hablar mal. Los padres del ciego de nacimiento sabían dentro de ellos que Jesús había quitado la ceguera de su hijo, que estaba toda la vida ciego, y Jesús lo había sanado. Pero vienen los judíos y le dicen, oye, ¿tu hijo es verdad que siempre ha sido ciego? Y le dicen los padres, dice la Biblia, en su corazón sabían que sí, pero confesaron que no sabían nada. ¡Gloria a Dios! ¿Sabes por qué? Porque había una norma y decían los judíos, que el que diga que Jesús es el Mesías, lo expulsamos del templo. Entonces los padres, no queriendo ser expulsados del templo, dicen, no sabemos nada, preguntarle a él, pero sabían que era Jesús. Y dice Jesús, esto lo hicieron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Claro, si lo expulsaban del templo, no pueden congregarse en la iglesia. Y más aún, los marginaban socialmente, como si fueran raros. Y peor aún, si permanecían en esa creencia, las autoridades lo iban a perseguir. Iban a tener dificultad para la comida, para la economía. Entonces prefirieron, pues, la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Y es que si ante nuestros familiares que no viven para Dios, ante amigos que no tienen a Jesús, o simplemente este mundo es incrédulo, nosotros los cristianos no somos capaces de mantenernos firmes ante la persecución que genera nuestra fe en el mensaje de santidad en Cristo, como dice Pablo, hemos caído en las trampas del diablo, y como dice Jesús, amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. ¡Aleluya! Amén. Porque ante mis familiares incrédulos y su forma de actuar es contraria, lógicamente, a la que yo debo de practicar, yo sabes lo que prefiero, iglesia. Yo prefiero comportarme como ellos. ¿Sabes para qué? Para que no me digan, mira, el formal, el santo. Claro, que no quiero ser el raro entre ellos, entonces pues me hago pasar como ellos. Porque cuando me junto con mis amigos, que son buena gente, por eso son mis amigos, pero lógicamente no son cristianos, se presenta la persecución en forma, ¿saben de qué? De conversaciones pecaminosas
conversaciones que no deberíamos de tener. No conocen al Señor, es normal que hablen eso, porque es lo que habla todo el mundo, que no se conoce al Señor. Y yo, para no quedarme fuera, pues, para no ser el excluido de la conversación, pues me meto también en la conversación. Pero dice 1 Corintios 15:23, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Una mala conversación puede corromper la santidad que procura vivir. Aleluya. Amén. Entonces, ante este mundo incrédulo, se me presentarán situaciones de persecución. Como he dicho, no me van a ir detrás para matarme, porque aquí en España, gracias a Dios, no tenemos esas persecuciones. Pero ¿sabes cómo se te van a presentar persecuciones en este mundo por ser cristiano y vivir la palabra de Dios? Pues se van a presentar en modo de burlas, en modo de broma, de desprecio, de rechazo, de marginación. O muchas veces a mí otras cosas me han pasado de lo que estoy nombrando. A veces me han tratado directamente, me han dicho que estoy loco, o que me han lavado el cerebro. Me han dicho comentarios despectivos como porque creo lo que creo soy inferior. Y es que en este mundo sufriremos difusión de estereotipos negativos sobre los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Ideas negativas sobre los cristianos, que les lleva a tener prejuicios contra nosotros. El pastor roba dinero. Yo, por ser predicador, me han dicho que la renta y siempre está eso que son prejuicios que tienen contra la gente de la iglesia. Yo, que no eso, también me han dicho que la fruta es que, también me han dicho, los que van a la iglesia son peores que los que no van, y los que van son hipócritas. Cuando saben que eres cristiano, pues esto también lo hacen muchas veces, cuando saben que eres cristiano, te intentan explotar la bondad que tienen para aprovecharse de que eres cristiano y que tienes que actuar bien. Y te dicen, venga, que eres cristiano, tío, tú eres pastor, venga, ¿qué tal? Con la otra viejita. Eso es persecución. ¡Aleluya! Amén. Otra cosa que me ha pasado, va a seguir pasando a todos, es que hay gente inconverso que van a intentar ponerte al límite, porque hay gente inconversa que se deleita y se goza cuando un cristiano hace algo indebido delante de él. A mí muchas veces me han intentado sacar la cosquilla o intentar hacer cosas para que ellos las vean delante de mí y luego decirme que no debería haber hecho eso, para luego criticarme, para luego murmurar, para echármelo en la cara. Porque hay gente que no conoce al Señor y se deleita cuando un cristiano se emborracha, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano cae. Aunque también hay gente de la iglesia que lo hace, sí, pero normalmente es un hecho más de un incrédulo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Hasta sentirse cohibido a veces para expresar lo que tú crees es persecución. ¡Aleluya! Pero la Biblia, todo esto que estoy diciendo, ya no lo advirtió. ¡Aleluya! Nos dijo que vivir en santidad para Cristo provocaría ante todas las naciones que te rodean estas cosas. Y estos versículos que voy a dar ahora representan las dificultades que enfrentan los que creen en Jesús cuando se identifican con Cristo y su mensaje. No quiero que lo malinterpretéis, no son problemas por ser cristianos, sino que son las consecuencias de la fe y la lealtad en Cristo en un mundo de maldad y de pecado. Aleluya, pero quiero que se quedéis con cómo termina cada versículo, porque esto me da aquí para terminar el mensaje. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Amén. Aleluya. Como estaba diciendo, somos aborrecidos por el incrédulo, porque no quieren mensajes de santidad, no porque sean muy buenos, sean más especiales, sino por causa de quién, de que estamos viviendo el nombre de Jesús, la palabra de Cristo. Pero ¿cómo termina? Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Mateo 24:9. Todo el mundo les odiará por ser mis discípulos. ¿Pero qué dice un par de versos después en el 13? Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Amén. Lucas 21, del 17 al 19. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dice de nuevo. Pero el 18 y el 19 dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Aleluya. Esta perseverancia y confianza es clave, porque aquí encontramos lo que necesitamos en medio de todo esto, de toda esta persecución que como cristianos vamos a pasar. Y Pablo le dice: tener amor. Aleluya. Tener amor con vuestros hermanos, pero también dice con todos, con aquellos que os persiguen también.
Dice, ser generosos y serviciales como los hermanos de la iglesia. Y dice Pablo, pero con todos aquí, con aquellos que os persiguen por causa de vivir mi palabra. Aleluya. Amén. Ahora vamos a ver por alguien más importante que Pablo. Y es que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis, mira, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Amad al enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, persecución. ¿Todo esto para qué? Simplemente para ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aleluya. Amén. Dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Él nos da ejemplo de esto. Dice, porque si amáis a los que os aman, dice Jesús, ¿qué recompensa tendréis? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ya estoy terminando, iglesia. Pablo aquí sigue apretando a la iglesia de Tesalónica. Y no es que tenga que amar a su enemigo, que tenga que hacer todo esto a pesar de ser perseguido, sino que Pablo les dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, y aparte, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ahora pregunto yo a la iglesia, ¿pero cómo voy a amar a esas personas? ¿Cómo voy a orar, bendecir y hacer el bien a los que me hacen mal? Y aún así, tener un corazón agradecido con Dios. Iglesia, quiero que recapacitéis en esto. ¿Cómo puedes amar a esas personas? ¿Cómo puedes orar, bendecir, hacer el bien a los que te están haciendo mal? Y aún así tener un corazón agradecido con Dios. Esto no significa agradecer a Dios por la maldad de los demás. Dios no está diciendo eso. Significa estar gozoso por participar con Cristo en las consecuencias de tu obediencia, que es lo mismo que hacen los discípulos. Amén. Aleluya. Hechos 5:40, verso 41. Así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron, mirad, que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y mirad, y los apóstoles salieron de allí muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Amén. No salieron los discípulos y dijeron, Señor, gracias, qué bueno que te digas, que me da la espalda. Qué gozoso, qué latigazgo. No, el Señor no quiere que te goces, te alegres, porque hay gente que es muy grande y tiene mucha maldad. No está diciendo el Señor, pero sí que está diciendo lo que hicieron los apóstoles. Salieron contentos y gozosos por participar con Cristo en las consecuencias de vivir una vida santa. Amén. Aleluya. Amén. Y esto solamente es posible, ¿cómo? Si verdaderamente amamos a Dios. Lo que necesitamos para estar firmes frente a la persecución es la fe y el amor. Amén. 1 Corintios 13, 6 y 7 dice, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Y por causa de gozarse en la verdad, ¿qué pasa? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Es capaz un cristiano de vivir la persecución gracias al amor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, porque se deleita y se goza en la verdad. Ahora bien, ¿de dónde saco las fuerzas? Y con esto termino. Para tener amor en medio de una persecución, que lo último que te diría es amar. Aleluya, porque nadie tiene un amor como este, como nos está diciendo Jesús, como nos está diciendo la Biblia. Tiene que haber algo que nos aliente a responder con ese amor ante las consecuencias que tiene vivir la palabra. Y eso nos lo declara el apóstol Pablo terminando la carta. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero nosotros, los cristianos, dice, creo que tú dices esto bien porque aquí voy a terminar, iglesia. Dice que somos del día. Los cristianos que somos del día, es decir, que vivimos la palabra santa, dice, seamos sobrios, es decir, estemos firmes ante la persecución. Amén.
¿Cómo? ¿Cómo podemos estar firmes? Pues sigue diciendo la Biblia. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Aleluya, se den cuenta de lo que necesitamos. La coraza de fe y de amor. Dice, aquí adelante viene lo que nos va a fortalecer y nos va a alentar, iglesia, para poder coger y tomar esas vestiduras que no queremos coger de la fe y de amor ante la persecución. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, iglesia. Ante la persecución hay que responder como cristianos con amor, siendo generosos, siendo bondadosos. ¿Con quién? Con los hermanos que nos caen bien, con los hermanos que nos bendicen, con los hermanos que compartimos las palabras que vemos aquí, pero también con los generales que hay en el trabajo y no hacen la vida imposible. También con los que nos persiguen cuando estamos en cualquier lugar de este mundo. También con los familiares inconversos que nos ponen a prueba para ver si pecamos y criticarnos. También con toda esa gente que nos hace perseguirnos por causa de vivir una vida santa. Debemos de responder ante ellos con amor y con fe. Debemos tomar las vestiduras y la coraza, aleluya, de fe y de amor, y vestirnos de ella. Pero la verdad es que muchas veces no va a haber ganas de ponerse la coraza de fe y de amor para responder a esa clase de gente así y responder y pagar el mal que nos hace con el bien que nosotros le respondamos. Por eso, cuando no tengas ganas, cuando el amor no salga de ti porque somos pecadores, quiero alentarte con estas palabras que el apóstol Pablo alentó a la iglesia de Tesalónica para que tuvieran fe y amor ante las persecuciones de vivir la palabra. Y es que nos espera una vida eterna con Cristo. Es que nuestro Señor vendrá en su segunda venida. Por eso te falta amor, te falta fe. Ay, Señor, esta tribulación es momentánea, pero la gloria que me espera no tendrá fin, no tendrá final, sino que será eterna y te alentará y te dará fuerzas y la esperanza de que Cristo viene. Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Pablo aquí ha descrito una armadura de un soldado de guerra. Nombra la fe y el amor como la coraza de la armadura. La coraza, para un soldado de guerra, era la parte de la armadura que le guardaba y le protegía los órganos vitales, como el corazón. ¡Aleluya! Amén. ¿Para qué? Para proteger al soldado de herida y de golpes durante el combate. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Esta coraza está hecha a base de amor y de fe. Y la Biblia le llama a la coraza de justicia, la cual protege el corazón del soldado de Cristo en medio de los combates que nos acechan para no pecar y para que no permanezcamos firmes en la santidad. Amén. El yelmo, ¿qué es el yelmo? Porque dice el yelmo como la salvación. El yelmo es la pieza de la armadura que protege la cabeza del guerrero. Y Pablo nos dice colocarse la confianza de la segunda venida de Cristo como yelmo para proteger vuestros pensamientos en medio del combate espiritual para que Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación. Amén. Aleluya, iglesia. Hay algo cierto, seremos perseguidos por causa de vivir la palabra de Dios. Pero ante ello, vístete con las ropas de fe y amor. Y como yelmo, ponte la salvación, la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Eso es el mayor aliento que un cristiano tiene para enfrentar todas las persecuciones que tenemos en este mundo. Amén. Que Dios os bendiga.